Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo vamos a resolver el reto del último asiento del avión, un problema que les planteé hace algunas semanas y que vamos a analizar inmediatamente. Les recuerdo en qué consistía. Una compañía aérea había logrado vender todos los billetes de un vuelo, así que todos los asientos estarían reservados para un pasajero concreto y cada pasajero tendría un asiento asignado. Pero la primera persona en embarcar fue una anciana un poco despistada que no recordaba cuál era su asiento, así que la tripulación la dejó sentarse donde quisiera, en un asiento cualquiera. Al resto de los pasajeros se les indicó que se sentasen en su propio asiento, si estuviese libre, o si lo encontraban ya ocupado, en cualquier otro. Usted es el último pasajero en embarcar, así que solo encontrará un asiento libre y tendrá que ocuparlo sin más opción. ¿Qué probabilidad hay de que ese único asiento libre sea el que figura en su propio billete? Vamos a simular con Excel el embarque a este avión y luego abordaremos analíticamente el problema. Habíamos sugerido como escenario un avión con 25 plazas. La cifra es irrelevante porque el análisis y las conclusiones serían idénticos con cualquier otro tamaño de la aeronave. Pero vamos a suponer que tiene 25 asientos y por lo tanto 25 pasajeros. Vamos a empezar por identificar a los pasajeros. Dejo una fila en blanco, luego verán por qué. No hace falta identificarlos por el nombre. Los llamaremos P1, P2, hasta P25. Nos basta con saber que el primer pasajero en acceder al avión es la ancianita despistada que no recordaba su asiento, y que el último, el 25º, somos nosotros. Y sobre ese pasajero es sobre el que nos preguntamos si podrá sentarse en su propio asiento o si será raro que logre hacerlo. Ahora vamos a simular la asignación de asientos en los billetes. Utilizaremos para ello un número aleatorio. En este canal tienen un tutorial en el que les explico el uso básico de esta función aleatorio y otros vídeos en los que les explico usos más sofisticados de los números aleatorios. Les dejo los enlaces a esos vídeos en la descripción de este. Aquí no será suficiente con usar la función en su versión más elemental. Y como es tan sumamente improbable que entre estos 25 números aleatorios haya dos iguales, no haremos ningún refinamiento más. Sombreo en amarillo, centro y copio a los demás pasajeros. Nos apoyaremos en esta serie para determinar qué asiento tendría asignado en su billete cada pasajero. Con una función jerarquía podemos determinar qué posición ocupa cada uno de estos números aleatorios en la serie de todos ellos, y esa jerarquía podemos asociarla al número de asiento de cada uno de los pasajeros. En este canal también tienen un vídeo sobre la función jerarquía y sus distintas variantes. El enlace, como de costumbre, se lo dejo en la descripción. Aplico el formato habitual de las fórmulas y copio a los demás pasajeros. Como la función aleatorio en la que se basa la asignación de asientos es volátil, cada vez que Excel recalcule las fórmulas tendremos resultados diferentes, pero no importa. Con estos cálculos ya tenemos el mapa de asientos, la correspondencia entre los pasajeros y los asientos, o entre los asientos y los pasajeros. Y esto es también el plan de embarque, dónde se debería sentar cada viajero si no hubiese ningún incidente al acceder al avión. Pero sabemos que sí lo hay, porque la primera pasajera se va a sentar en un asiento al azar, que podría no ser el que tenía asignado. Así que otro pasajero después podría encontrarse el suyo ocupado y se vería obligado a ocupar el de otro, y así sucesivamente. En otras palabras, una cosa es el asiento que cada pasajero tiene asignado y otra distinta el asiento que efectivamente ocupará cada uno de ellos, y que calcularemos a continuación. Antes de calcular ese asiento efectivamente ocupado por cada viajero al embarcar, vamos a representar gráficamente estos asientos. Los numeramos usando la herramienta Rellenar series. En este canal tienen un tutorial en el que les explico diversas formas, además de esta, de generar series de números correlativos. Les dejo el enlace en la descripción. Y voy a aplicar en esta cabecera un alineado centrado en la selección. Ya saben que en este canal les recomendamos no usar celdas combinadas. Si quieren saber el motivo, también les dejo en la descripción de este vídeo el enlace a un tutorial en el que se lo explico pormenorizadamente. En la primera fila, la que dejamos en blanco cuando identificamos a los pasajeros,
Voy a indicar con una L que todos los asientos están libres antes de que embarque nadie. Y ahora vamos a simular el comportamiento de los pasajeros al embarcar. Recuerden que la primera persona en hacerlo era una anciana distraída que no recuerda qué asiento le corresponde y que se sienta en uno cualquiera. Simulamos esa elección errática de la anciana con un número aleatorio entre 1 y 25. Pero ese tope superior no lo fijamos explícitamente en la fórmula, tecleando un 25, sino que lo calculamos mediante recuento del número total de asientos. Así se calculará automáticamente si queremos aprovechar esta hoja para simular un avión con más capacidad o con menos. Ya saben que en este canal les recomendamos ubicar los parámetros en celdas aparte y referenciarlos, en vez de incorporarlos directamente a las fórmulas, como les explico en un vídeo que también les enlazo en la descripción de este. Sombreo esta celda en amarillo, aplico una alineación centrada y le pongo un borde inferior grueso para significar que esta fórmula no debe ser copiada hacia abajo. El comportamiento de los demás pasajeros ya no será puramente azaroso, como el de la ancianita, sino que dependerá de la situación del asiento que tenían asignado. Así que se modelizará con una fórmula distinta. Lo simbolizo con esta línea. De momento, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo ha cambiado el mapa de asientos en función de la elección de la primera viajera en embarcar. Vamos a utilizar tres símbolos para indicar la situación de un asiento. La L, que ya hemos usado, para indicar que un asiento está libre, y una O para indicar que está ocupado. Pero una L y una O son dos símbolos, y les dije que usaríamos tres, porque para las O de ocupado vamos a distinguir si ese ocupante es el inicialmente asignado, lo que indicaremos con el símbolo OK, o uno distinto del previsto en la tarjeta de embarque, lo que notaremos como OC, de ocupado. Con esta fórmula, leyéndola de izquierda a derecha, si el asiento no estaba libre antes del embarque del pasajero en cuestión, el asiento seguirá igual, porque nadie es levantado de su asiento al entrar en la aeronave nuevos pasajeros. En caso contrario, es decir, si el asiento sí estaba libre, una nueva condicional evalúa si el número de asiento que ocupa el nuevo pasajero es distinto del asiento que estamos analizando, porque en ese caso el asiento quedará libre. Pero si no es así, es decir, si el pasajero recién embarcado sí va a ocupar este asiento, entonces evaluamos si es el que tenía inicialmente asignado. En caso afirmativo, ponemos una O seguida de una K, ok, y si no, una O seguida de una C, ocupado sin más. Válido. Sombrero en amarillo, centro y copio a los demás asientos de esta fila. Observen cómo si esta primera pasajera, la ancianita, ocupa el asiento número 13, que no es el que tenía asignado, para este asiento figura el letrero OC, ocupado sin más, no OK, que sería ocupado por la propia pasajera que lo tenía asignado. Para ilustrar más fácilmente el resultado de esta fórmula, vamos a aplicar un par de formatos condicionales. El primero asignará un sombreado de color gris a los asientos que queden ocupados, pero no por el pasajero que tenían originariamente asignado. El segundo asignará un color verde a los asientos que sí queden ocupados por quien los había reservado. Vean cómo el asiento 13, que es el que ocuparía la ancianita en esta simulación, queda sombreado en color gris, porque no era el que tenía inicialmente asignado. Voy a pulsar F9 hasta que, por puro azar, la ancianita elija sentarse en el asiento que tenía reservado. Observen que en este caso su asiento se ilumina en color verde. Ahora vamos a simular el comportamiento de los demás pasajeros, que va a resultar un poco más complejo.
Si el pasajero en cuestión encuentra libre el asiento que tenía asignado, lo ocupará. Y si lo encuentra ocupado, ocupará uno cualquiera al azar entre los que sigan libres. Así que en la fórmula que modeliza su comportamiento, tendremos que distinguir estas dos situaciones: que encuentre libre su asiento o que lo encuentre ocupado. Esta función índice toma como primer argumento la situación de los asientos tras sentarse todos los pasajeros que embarcaron antes, los de la fila anterior, y de esas situaciones toma la correspondiente al suyo. Vamos a ver qué resultado ofrece hasta aquí. Válido. Esta L nos indica que este pasajero encontraría su asiento, que es el número 23, libre, porque el asiento 23 efectivamente está libre después de sentarse el primer pasajero. Genero otra simulación pulsando F9. Ahora nos indica que el asiento 16, que es el que tiene asignado este segundo pasajero, sigue libre. Y comprobamos que es correcto. Vamos a generar más simulaciones hasta que encontremos un caso en el que esté ocupado. El pasajero número 2 tiene asignado el asiento 14, pero es precisamente el que ocupó la ancianita, así que se lo encuentra ocupado. Edito pulsando F2 y seguimos formulando. Si el asiento que tenía asignado estaba libre, entonces lo ocupará. Y si no, pues ahora tendremos que calcular qué asiento ocupará eligiéndolo aleatoriamente. Pero ojo, solo entre los que queden libres. Y esto va a resultar un poco más complejo, porque primero tendremos que aislar cuáles son los asientos libres y luego elegir uno de ellos. Para que el cálculo sea más fácil de entender, lo voy a hacer en una celda aparte. Aquí únicamente dejaré una huella o un recordatorio que luego sustituiremos. Inserto algunas columnas para trabajar más cómodamente. Esta fórmula toma los números de asiento únicamente de los que estén vacíos o libres. Para los que no estén libres toma una cadena vacía, o sea, nada que se pueda interpretar como un número. Y eso nos permite elegir uno de los asientos vacíos usando una función caésimo menor. En este canal también le hemos dedicado un tutorial a las funciones relacionadas con caésimos, mayor y menor. Pueden repasar ese vídeo siguiendo el enlace que les dejo en la descripción de este. Para que la elección sea por azar, bastará con calcular el parámetro k con un número aleatorio entre 1 y el número total de asientos vacíos, que se calculará a su vez mediante recuento condicional. Esta fórmula es matricial, así que debe validarse matricialmente, pulsando control mayúsculas y enter. Si no están familiarizados con las fórmulas matriciales, les recomiendo que vean el vídeo que les hemos dedicado en este canal. También tienen el enlace en la descripción de este. Como ya estarán pensando, en la descripción de este vídeo tienen referenciados un montón de vídeos cuyo interés puede ser incluso mayor al de este. Pero recuerden que este cálculo que acabamos de hacer, esta elección a suertes del asiento, solo operará cuando el pasajero que está embarcando no encontró el suyo libre. Así que este cálculo deberá incorporarse a la fórmula anterior. Edito la fórmula pulsando F2, selecciono todo menos el signo igual, pulso Control C para copiar y ahora, muy importante, escape para salir de la edición. Voy a la fórmula principal de elección del asiento, la edito pulsando F2 y sustituyo aquella huella que dejamos aquí por esta fórmula que acabamos de copiar. Valido matricialmente. Ya podemos borrar las columnas que añadimos. Y como esta fórmula ya está terminada, la sombreo en amarillo y aplico una alineación centrada. Para representar visualmente la elección de los pasajeros, vamos a aplicar un formato condicional a los asientos que tenían asignados.
Con este formato, cuando un pasajero ocupe el asiento que tenía asignado inicialmente, como ocurre en esta simulación con el pasajero número 2, este quedará significado con un sombreado verde. Ya tenemos simulado el embarque del primer pasajero, la anciana que se sentaba en un asiento cualquiera, y el del segundo pasajero, cuya conducta dependía de la situación en que se encontrase su propio asiento. Su forma de proceder es idéntica a la que seguirán todos los demás, así que ya puedo copiar las fórmulas. No se preocupen por estos errores. ¿Ven por qué no había que preocuparse? Ya tenemos a todos los pasajeros sentados en el avión. ¿Les parece que repasemos lo que ocurrió en esta simulación? La ancianita, que tenía asignado el asiento número 2, se sentó en el número 8. El siguiente pasajero, que tenía asignado el número 25, se lo encontró libre, así que lo ocupó. Cuando subió al avión el pasajero número 3, que tenía asignado el asiento número 6, también lo encontró libre, así que lo pudo ocupar. Sin embargo, el cuarto pasajero tenía asignado el asiento número 8, y ese asiento está ocupado por la ancianita. Así que este cuarto pasajero no lo pudo ocupar y tuvo que ocupar otro al azar, que resultó ser el número 12. De momento, el pasajero número 2 y el número 3 ocupan sus propios asientos. Solamente la ancianita ocupó un asiento que no le correspondía y el pasajero número 4 también. Los siguientes pasajeros encuentran libres sus asientos, así que pueden ocuparlos, hasta llegar al pasajero número 21, cuyo asiento es el 12, pero ya está ocupado, así que ocupa uno al azar entre los que están libres, y resulta que es el 20 el asiento que finalmente ocupa. Vean cómo el pasajero número 24, que es el que tenía asignado precisamente ese asiento número 20, no lo puede ocupar porque ya se lo encuentra ocupado y elige otro al azar, que es el 2. El último pasajero, o sea, nosotros, en este caso, hemos encontrado nuestro asiento libre. Vamos a analizar otra simulación. En este caso, la ancianita tenía asignado el asiento 25, pero ocupó el 14. Los pasajeros que tenían asignados otros asientos los han podido ocupar sin ningún problema, hasta que llegó el pasajero número 8, que tenía asignado precisamente el 14, el que ocupó la ancianita. Como no pudo ocupar su propio asiento, eligió uno al azar entre los que estaban libres, y se sentó en el 17. Cuando se subió al avión el pasajero número 19, que es quien tenía asignado el asiento 17, no pudo ocuparlo, así que se sentó en uno al azar entre los que estaban libres. Eligió el 5. El pasajero 20, que lo tenía asignado, no lo pudo ocupar, así que se sentó en uno al azar entre los que estaban libres y eligió el 13. Y cuando se subió el pasajero 22, que tenía asignado el 13, lo encontró ocupado y eligió otro, el 7. El pasajero 24, que es quien debería haberse sentado en el 7, no pudo hacerlo y se sentó en otro, en el 8. Y ese asiento número 8 era el que teníamos asignado nosotros. No pudimos ocuparlo, por lo tanto elegimos el único que quedaba libre en ese momento, que era el 25. Un detalle, este asiento es el que tenía asignada la ancianita. En estos dos casos que hemos analizado, hemos visto uno en el que el último pasajero lograba sentarse en el asiento que tenía reservado y otro caso en el que no ocurría lo mismo. Pero ¿será entonces igual de probable que pueda sentarse en su propio sitio o que se vea obligado a hacerlo en otro? Vamos a generar varias simulaciones. Vamos a fijarnos solamente en lo que ocurre con el pasajero 25. En este caso sí pudo sentarse en su propio asiento. En este caso no. No. Sí. 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 No. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Sí. Sí. No. Sí. Sí. No. Pues más o menos parece que la probabilidad de que el último pasajero se siente en su butaca es la misma que la de que no pueda hacerlo. Parece que podrá sentarse en su propio asiento la mitad de las veces, más o menos, en un 50% de las ocasiones. No sé a ustedes, pero a mí la intuición parecía sugerirme una probabilidad mucho más baja. ¿Qué les parece si abordamos el problema analíticamente? Hay un hecho que me gustaría que apreciasen. Observen que en prácticamente todas las simulaciones, la mayoría de los pasajeros acaban sentándose en su propio asiento. Esto nos lo indican los colores verdes con los que aparecen sombreados estos asientos.
Solo unos pocos pasajeros se ven obligados a ocupar un asiento distinto del previsto. Vamos a calcularlo. Vamos a calcular cuántos están sentados correctamente. En esta simulación se habrían sentado correctamente 19. En esta 23, 20, 22, 21, otra vez 21, 20, 22. Siempre son una mayoría, casi siempre por encima de la veintena. Solo unos pocos se ven obligados a cambiar de asiento. Y como es lógico, la única forma de que todos ocupen el asiento que les correspondía según su tarjeta de embarque es que la ancianita olvidadiza se sentase en su propio asiento, aunque sea por efecto de la casualidad. Pero incluso aunque la anciana se siente en un puesto distinto, su elección no afecta a la mayoría de los pasajeros, solo a unos pocos. Vamos ahora con otro hecho bastante notable. Fíjense en el último pasajero en embarcar, el que hemos supuesto que somos nosotros. Este pasajero solo va a poder ocupar dos asientos, el suyo o el que le correspondía a la anciana que embarcó en primer lugar, ninguno otro. ¿Por qué? ¿Por qué nunca acaba sentándose en otro asiento distinto de estos dos? Pues la razón es sencilla, porque ese otro asiento tendría asignado un determinado pasajero. Y si nosotros somos los últimos en subir al avión, ese otro pasajero habría tenido que subir antes que nosotros y habría encontrado su asiento libre y estaría obligado a ocuparlo. Así que el último pasajero en embarcar nunca va a encontrarse con más posibilidades que su propio asiento o el que originariamente había correspondido a la anciana. Vamos a comprobarlo. En la simulación que tenemos en pantalla, el pasajero número 25 está ocupando el asiento 14, que era el que tenía asignado. Vamos con otra simulación. Aquí tenía asignado el asiento 24, pero ocupó el 19. Verán cómo este es el que tenía asignada la ancianita. El 19. Vamos con otra simulación. En este caso, el último pasajero ocupó el asiento 17. Es el que tenía asignada la ancianita. Vamos con otro ejemplo. En este caso ocupa el asiento 5, que era el que tenía asignado. Y aquí también. Aquí ocupa el asiento 5, que no es el suyo, sino el de la anciana. Vamos con una última simulación. Aquí tenía asignado el 11, pero ocupó el 17. Es el que tenía asignada la anciana. Bien, de momento acabamos de comprobar que el último pasajero solo puede encontrar libre su propio asiento o el de la anciana. Pero de aquí se puede deducir otra importante conclusión. Si alguno de los pasajeros que embarcan antes que nosotros y encuentra su asiento ocupado se sienta por azar en el que le correspondía a la anciana, entonces a nosotros solo nos puede quedar libre nuestro propio asiento. Pero los demás pasajeros que embarquen detrás de ese también encontrarán libres sus propios asientos. Así que cuando alguien ocupe el asiento de la anciana, si no lo hizo ella, los pasajeros que embarquen a continuación se sentarán todos correctamente. Vamos a comprobarlo. Voy a generar una nueva simulación. En este caso la anciana tenía asignado el asiento 16, pero no lo ocupó. Ese asiento 16 lo ocupó el pasajero 23. Todos los que embarcaron a continuación se sentaron correctamente. Generamos un nuevo caso. En este caso la anciana tenía asignado el asiento número 6, pero no lo ocupó. Y no lo hizo nadie hasta que subió el último pasajero. Vamos con un nuevo caso. En esta simulación la anciana tenía asignado el asiento 17, aunque no fuese el asiento en el que se sentó. En cuanto lo hizo el pasajero 16, que ocupó el asiento que tenía originariamente reservada la anciana, todos los demás pudieron sentarse en sus respectivos asientos. Seguimos. También podemos deducir que en cuanto algún pasajero de los que encuentran su asiento ocupado se sienta por azar en el nuestro, entonces nosotros lo encontraremos ocupado y ya no nos quedará más remedio que ocupar otro, el de la anciana. Pero los demás pasajeros que embarquen tras el que nos quitó el puesto a nosotros, excepto nosotros, claro, sí podrán sentarse correctamente. Lo vamos a comprobar. Voy a generar una nueva simulación. Observen que en este caso nosotros teníamos asignado el asiento 19. Cuando nosotros embarcamos no pudimos ocuparlo, porque ya lo había ocupado el pasajero 22.
Observen, como estamos afirmando, que todos los que subieron al avión después de él, excepto nosotros, pudieron sentarse correctamente. Generemos otra simulación. En este caso nosotros teníamos asignado el asiento número 6, aunque no pudimos ocuparlo porque ya estaba ocupado. Concretamente desde que se subió al avión el pasajero número 20, que nos quitó el sitio. Todos los que subieron a continuación pudieron ocupar sus asientos. Entonces, ¿por qué estas dos únicas opciones de asiento que se puede encontrar el último pasajero tienen la misma probabilidad de ocurrencia? ¿No podría ser una de ellas más frecuente o más infrecuente que la otra? Vamos a demostrar que no. De lo visto hasta aquí, sabemos que el número de posibles distribuciones finales de pasajeros en los asientos es muy grande. No hace falta calcular cuántas son. Pero es evidente que hay muchas formas posibles en las que estos 25 pasajeros pueden acabar ocupando los 25 asientos del avión. Lo que necesitamos demostrar es que hay tantas distribuciones en las que el último pasajero ocupa su asiento como distribuciones en las que no puede ocuparlo. Y para demostrarlo, podemos comprobar que por cada distribución en la que el último pasajero ocupa su asiento, hay una distribución en la que no puede ocuparlo. Verán. Vamos a analizar esta, en la que sí hemos podido ocupar nuestro asiento. Como dedujimos antes, si hemos podido ocupar nuestro asiento, es porque alguien ocupó el asiento de la anciana. O bien ella misma, o bien algún otro pasajero que embarcó antes de que lo hiciésemos nosotros. Vean que la anciana tenía asignado el asiento 18. Y ese asiento lo ocupó justo el pasajero que iba delante de nosotros. Si intercambiamos nuestra posición con ese pasajero, de manera que él ocupase el nuestro, a nosotros nos quedaría libre el que ocupó él, que es el de la anciana, pero los demás pasajeros no se verían afectados. Los que embarcaron antes que él porque ya tienen sus posaderas descansando, y los que embarcasen después porque encontrarían igualmente libres sus respectivos asientos. Así que por cada distribución con el último pasajero en su sitio, podemos encontrar una distribución en la que no lo puede ocupar y se ve forzado a ocupar el asiento originario de la anciana. Y viceversa, por cada distribución en la que el último pasajero no haya podido sentarse en su propio asiento y haya tenido que hacerlo en el de la anciana, será posible encontrar una distribución en la que sí pueda ocupar el que tenía reservado. Basta con que imaginemos un intercambio de posición con el pasajero que ocupó el asiento que nosotros teníamos asignado. En este caso nosotros teníamos asignado el asiento 15, que fue el que ocupó el pasajero 23. Ahora ese pasajero estaría ocupando el asiento originario de la anciana y nosotros el nuestro, porque el asiento 12, que es el que nosotros hemos ocupado, es el que tenía asignada la anciana. Como vemos, hay una correspondencia total entre las distribuciones con el último pasajero sentado correcta e incorrectamente. Por cada distribución de un tipo hay una distribución del otro, y por cada distribución del otro hay una distribución del uno. Por lo tanto, si el número de distribuciones de uno y otro tipo es el mismo, la probabilidad de que resulte cada una de ellas es del 50%. Y ahora sí podemos estar seguros de que con las reglas de embarque que hemos asumido, la probabilidad de que el último viajero ocupe su asiento es del 50%. Ustedes pueden comprobar que el número de plazas del avión no cambia nada. En nuestras simulaciones hemos supuesto que tenía 25 plazas, pero la conclusión será la misma, tanto si el avión es más pequeño, como un Cessna 172 o un Piper J3, como si es más grande, como un Airbus 380 o un Boeing 747. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que merezca su like. Ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya. Activen las notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuevos contenidos y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales. Y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento expreso o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Yo espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias. Amárrense en los cinturones que vamos a despegar. El ambiente